Me alegro. ¿Cómo fue el día? Pues gracias a Dios, bien, por lo consiguiente, bien tranquilo, sí. Qué bueno, me alegra mucho eso. Muy bien, vamos a ver quién más va llegando. Solo que aquí en mi sector no hay energía hoy. Es Ah, posible que de repente se esté yendo un poco la señal, entre, salga. qué lástima, sí, Sí, qué lástima. sí, pero ahí estamos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Muy bien, ya llegó Ariel. Buenas noches María Cataldo. Buenas noches, pastor, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo fue el día? Muy bien aquí, feliz de estar aquí reunidos para otra clase. Muy bien. María, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bendiciones del Señor para todos. Contenta por estar otra vez, una vez más, en esta clase más, junto a todos los compañeros y a usted, profesor. Muchas gracias. Muy bien, bienvenido Javier Pacheco. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo va todo? Pues bien, bien, el calorcito, ya sabe, empieza el calor ya de verano acá en Cancún, México, pero con mucho ánimo y con muchas bendiciones de parte de Dios para seguir aprendiendo, para servirle de mejor manera al Señor. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar nuestra lección con oración. Espero de que hayan podido ver el video de la lección número 2 en cuanto a cómo mejorar la relación con nosotros mismos. Y también espero de que haya sido de mucho fortalecimiento para la fe de ustedes y de los temas que estamos. Bien, sí, parece que hay un televisor cercano a alguien o pueden colocar su micrófono en mudo. Por Canal 6, Nicaragüense. Muy bien. Vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta noche reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Pero gracias por ese amor y esa misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor de los cielos, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección que vamos a tener esta noche. También te pedimos por aquellos que se están conectando, para que seas tú animándolos a que puedan estar con nosotros y sobre todo para que juntos podamos avanzar en el estudio de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos la bienvenida a Martín, Alexander, también bienvenidos.
Sí, buenas noches a todos. Alexander. Buenas noches. Bien, Elizabeth también, bienvenida, que nos ha saludado al grupo. Muy bien. Hoy vamos a ver nuestra lección de saneamiento espiritual, mejorando nuestra relación consigo mismo, con nosotros mismos. Es importante no perder de vista lo que aprendimos en la primera lección. Siempre es importante cuando estudiemos la Biblia, es importante cuando estamos enseñando de la palabra de Dios a otras personas, recuerden predicar ese Dios de justicia y ese Dios de amor. Siempre eso va de la mano. Hablamos mucho de eso, dedicamos buen tiempo a hablar de ese tema. Hoy, este curso de saneamiento espiritual, mejorando la relación con nosotros mismos, tiene un propósito. Este propósito es el que les estoy mostrando acá en la pantalla y es donde vamos a estudiar un poco más profundo el concepto del amor ágape. Ese concepto que es muy, muy importante conocerlo y sobre todo este concepto del amor ágape comparado con otra clase de amor, como el amor eros y el amor filos. Hoy en día hay ese problema, las personas no conocen la diferencia entre el amor eros, el amor filos y el amor ágape, que ustedes lo pudieron haber visto en el video. Y esta expresión más alta del amor ágape, usted y yo lo conocemos. ¿Por qué? Porque está y la encontramos en la cruz, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros hemos hablado en la primera parte del video que tenemos la persona indicada en nuestras vidas, la segunda sección, la segunda parte del video nos va a hablar cómo aplicar ese amor ágape a nuestras vidas. Y aquí vamos a hablar un poco más en algunos aspectos principales que el curso nos ha permitido de que analicemos. Lo más importante es que recordemos que las obras que hacemos, la vida que nosotros llevamos, es producido por el amor, por el agradecimiento a nuestro Dios. Eso nunca lo podemos olvidar. Y es así como vamos a poder mejorar la relación con nosotros mismos. Recordando que tenemos la persona indicada en nuestras vidas, que es nuestro Padre Celestial, y cómo vamos a vivir en este mundo. Y teniendo claro el propósito de nuestra lección en este momento, vamos a ir a la primera pregunta. En esta presentación tiene su objetivo principal, mejorar su relación con usted mismo, conforme a la presentación. ¿Qué significa tener una buena relación con usted mismo? Y acá, hablando de tener una buena relación con nosotros mismos, pues yo voy a dar esta respuesta, pero también quiero escucharlos a ustedes. Y lo más importante de tener nuestra relación bien con nosotros mismos tiene que ver mucho con cómo encontramos la felicidad en este mundo, ¿verdad? Si encontramos la felicidad en este mundo a las cosas materiales o en las cosas espirituales. ¿En qué paz o cómo podemos encontrar esa paz con el prójimo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar la seguridad de que nuestro Dios tiene todo bajo control? Porque realmente pasa mucho esto hoy en día, de que creemos de que Dios se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado del mundo, de que el mundo está girando sin ningún control, pero no es así. Entonces, ¿qué significa para ustedes, y el que desee participar lo escuchamos, tener una buena relación con usted mismo? Enzo, de Chile, pastor.
¿Aló? Desde Chile. Te escuchamos, María, claro, te escuchamos. Bueno, pienso yo que si voy a tener... Ya está, pásame la libreta. Pásame la libreta. Escucha mucho bulla. Pienso yo que tener una buena relación con sí mismo es porque tengo una buena relación con Dios. Y al tener una buena relación con Dios, todas las cosas van a ser bien. Muy bien, excelente. Y te animo para que complementes en tu respuesta tener una buena relación con Dios por medio de quién. De Jesucristo. Eso, siempre aprendamos eso. Siempre que vamos a hablar de cómo está nuestra relación con Dios, no podemos olvidar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, María. Excelente respuesta. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, Judy? ¿Cómo fue el día? Buenas noches, hermano. Muy bien, vamos a escuchar a Judy y luego escuchamos a Bueno. Joana. Gracias. ¿Cómo tener una relación conmigo mismo? Para mí es cuando tú tienes paz, tienes tranquilidad. ¿Y cómo lo consigues eso? A través de tener una comunión con Dios. Porque Él es el único que nos puede dar eso. Muy bien. Si nosotros tenemos una buena comunión con Dios, entonces vamos a poder tener todo lo demás, como su palabra dice, que todo viene por añadidura. Nosotros debemos tener siempre en primer lugar a Dios. Si nosotros tenemos en primer lugar a Dios, lo demás solito va a fluir, porque Dios va a permitir que las bendiciones lleguen a nosotros. Muy bien. Y de nuevo te animo, Eso. muy bien, tener esa comunión con Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Por medio de Cristo, es muy importante. Joana, ¿iba a Sí. participar? Joana. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta que tenemos acá en esta sección. La segunda pregunta tiene que ver con el siguiente punto. Conforme a la presentación, hay dos cosas necesarias para tener una buena y, entre paréntesis, restablecida relación con usted mismo. ¿Quién de ustedes puede recordar cuáles son esas dos cosas necesarias? ¿Le puedo contestar, pastor? Claro que sí, Martín. Sí, para tener una buena relación con nosotros mismos, es necesario tener a la persona indicada y una actitud indicada. Excelente. Entonces, teniendo la persona indicada en nuestras vidas, y ya lo escuchamos, que es nuestro Padre Celestial. Y la segunda, muy bien, tener la debida actitud indicada, que es la segunda parte del video, que consiste en cómo vamos a vivir. Hay un concepto muy importante. El agradecimiento a Dios produce cómo vamos a vivir. En otros términos podemos decir, la justificación produce la santificación. ¿Qué significa justificación? Que es la obra de redención de parte de nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo. Eso es la justificación. En amor a Él, en agradecimiento a Él, ¿cómo es la santificación? Es decir, ¿cómo vamos a vivir? Recuerden en la primera lección que hablamos de que la ley tiene tres propósitos. La ley como freno, que nos dice qué es lo que no vamos a hacer, con eso se mantiene controlada la humanidad, lo que Dios dice, esto no lo hagas. La ley como espejo, que nos muestra de que somos pecadores. Y finalmente la ley como guía. Pero la ley como guía únicamente es aplicada para los cristianos, para los que creemos en Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo vamos a llevar nuestras vidas? Y otra vez, nuestras vidas las llevamos para darle gloria a nuestro Dios, y estas obras
son preparadas o hechas por el Espíritu Santo, y también recordemos que las obras no nos salvan, ¿verdad? Las obras no nos salvan, pero las obras sí nos pueden condenar, porque recuerden esa diferencia que hay entre pecar por debilidad y practicar un pecado. Cuando nosotros practicamos un pecado, estamos abusando de la gracia. Y la Biblia dice, ahí ya no hay perdón. Pero si es lo que hacemos cada día, que en verdad por nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos, pues sabemos que vamos al trono de nuestro Dios, Él nos perdona por los méritos de Cristo. Y vamos a la tercera pregunta. Esta presentación habló mucho acerca del amor ágape. ¿Puede alguno de ustedes recordar las dos principales características del amor ágape? El amor ágape. Sí, ¿pueden recordar? En el video vieron eso, ¿sí, María? Es el más elevado y puro. Muy bien. Muy bien, sí. Y recordando algo, pues ahí se habló de que existe 3 clases de amor, ¿sí? El amor eros, el amor filos y el amor ágape. Recuerden que el amor eros es el amor sexual, el amor más material. El amor filos es el amor de amigos. Y el amor ágape, que es la expresión más alta que podemos ver, es el que Dios nos da a nosotros y el cual nosotros podemos compartir y estamos llamados a compartir con el prójimo. ¿Por qué? Porque conocemos del verdadero amor. Ahora, ¿cuáles son esas 2 principales características del amor ágape? Pastor. Sí, Martín. Una de las principales características del amor ágape es que no es egoísta y no, ¿cómo le voy a decir? No es terrenal. Obviamente que es el amor, por ejemplo, como el que nos dio Dios, como habla en Juan 3:16, donde nos dice que tanto amó Dios al mundo, amó, es ágape, amor ágape, porque Él se dio todo por Él. El amor, otra característica del amor ágape es dar todo por esa persona sin esperar nada a cambio. Muy bien. Es dar sin recibir. Muy bien. Entonces, ciertamente, sí, Alexander, claro, te escuchamos. Buenas noches. Ciertamente el amor ágape es el amor sublime, la máxima expresión a través de la cual Dios nos manifiesta lo que Él es, que Él es amor, tal cual como lo dijo Juan. Pero Él es ágape, pudiéramos traducirlo literalmente. ¿Y qué significa ágape? Dar no lo que la persona merece, sino lo que necesita realmente. Dios no nos da el amor que nosotros merecemos, porque nosotros lo que nos merecemos es la condenación, porque todos somos pecadores. Y la Biblia lo dice, puesto que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y se veía en el tema anterior. Entonces, Dios nos da un amor inmerecido, pero expresado de una manera subliminal, porque es lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos va a llevar a la transformación, a la liberación y a la santificación que Dios quiere que alcancemos, porque lo que Él desea es que seamos perfectos, como Él es perfecto, es decir, santos, y esa santidad no es que la alcanzamos como tal aquí en la tierra, sino que Jesús la alcanzó por nosotros y para nosotros. Él es quien nos las da, no en función de lo que nosotros merecemos, sino en función de que Él es puro amor ágape. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya hemos aprendido esas 2 características del amor ágape. Entonces, la primera
es amar a las personas, aunque estén en un estado de ¿qué? De desamor, ¿sí? En un estado de desamor. Y la aplicación está con nosotros. ¿Cómo nos ha amado nuestro Dios? Mire en qué hemos aprendido en las clases pasadas. Un amor ágape que nos dio a nosotros no lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo en el infierno. Él nos dio lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? De su misericordia, de su amor. La palabra misericordia tiene un sentido único. Está compuesta de dos términos, miseria y cordis del corazón. Él mira la miseria de nuestro corazón y vemos cómo al conocer esa miseria de nuestro corazón, tiene ese amor para con nosotros, que nos ha dado lo que necesitamos, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándonos la fe en Él. Ahora, esta palabra de ágape, cuando estamos estudiando en el griego algunos textos bíblicos, esa palabra aparece y es traducido como amor. Y vamos a checar 3 versículos bíblicos que nos recuerdan un poco de ese amor. ¿Quién desea leer Juan 3:16? Puedo invitar a otro que busque Romanos 5:8 y otra persona puede buscar Primera de Juan 4:9. ¿Quién desea leer Juan 3:16? Yo tengo Romanos 5:8. Muy bien, María. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, entonces Dios muestra su amor, ¿cierto? Su amor. La palabra que aparece en el griego ahí, en amor, es ágape. Ágape. Y es esta clase de amor que estamos aprendiendo, que estamos recordando en este momento. ¿Quién desea leer el otro pasaje bíblico? ¿Leo Juan 3:16? Sí. Primera de Juan. ¿Leo Juan 3:16? Sí, dale, Ariel. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces aquí, de tal manera amó. ¿Cuál palabra aparece ahí en el griego? Ágape. Amó Dios al mundo. Mire, hay que tener cuidado con ese versículo, porque muchos creen que ese amor es únicamente por los creyentes. No, o sea, Jesús murió por todos. Ya sabemos dónde está la diferencia, el que cree y el que no cree, ahí está la diferencia. Pero Jesús murió por un chino, por un judío, por un árabe, por un chileno, por un mexicano, por un colombiano, por un nicaragüense. Claro, Él murió por todos. Pero ¿dónde está la diferencia? El que cree. O sea, y ese amor es ese amor ágape. Y vamos a leer Primera de Juan 4:9, por favor. Lo leo. ¿Hay algo? Sí, Javier. ¿Puedo agregar? Vamos a leer el texto y luego agregamos. ¿Aló? Sí, vamos a escuchar el texto. Primera de Juan 4:9. ¿Pero quién va a leer? Lo tiene María. Ya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muy bien, entonces, otra vez. ¿Y cómo mostró ese amor Dios al mundo? ¿Cuál amor? Ágape. Ese amor ágape lo mostró al mundo. Ya lo aprendemos de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos usando este término de amor, del amor. Hoy en día, una aplicación a esto lo podemos ver en las personas que se casan. Muchos se casan diciendo que tienen amor entre ellos, pero luego de 1 mes, 2 meses que ya no quieren vivir juntos, que quieren divorciarse, que quieren faltar a esa promesa tan importante que hicieron a Dios, esa promesa tan sagrada,
pues podemos mirar de que el amor que ellos tenían entre sí no era el amor ágape, que es el que deberían de haber tenido. Tal vez se casaron por un amor eros, solamente interesados sexualmente, o tal vez estaban confundidos con la amistad. Y eso pasa mucho, por eso cuando estamos enseñando a parejas que se quieren casar, hay que hacer mucho énfasis en hablar mucho de este amor ágape, que es el amor que necesitamos, no solamente en nuestras vidas, sino también con nuestro, que es el que nos da nuestro Dios. Y ese es el amor que nosotros conocemos. Alexander iba a hablar hace unos minutos. Sí, pero era en relación al versículo anterior, que dice que el verbo, la acción la tiene en pasado, es decir, que ya el amor fue dado, ya fue consumado, ya el amor fue manifestado. Sí, muy bien, sí, ya la obra fue hecha. La obra total, fue dado totalmente, porque ¿qué otra mayor prueba de amor nos puede dar Dios si nos dio su propia vida? Entonces ya todo el amor, todo el ágape de Dios ya nos fue dado. Sí, y yo con las personas que he estudiado nunca he tenido, lo que dice Alexander es verdad, y casi todo el mundo entiende eso, pero hay algunos que creen que ese amor es para algunos, ¿verdad? Y olvidan lo que dice el texto sagrado, al mundo, a todos. Muy bien, gracias, Alex. Vamos a la pregunta 4. ¿En qué forma es el amor material diferente al amor ágape? Y vimos en el video del que habla comparando el amor del mundo con el amor ágape, y el amor del mundo lo habló en 3 sentidos, 3 comparaciones. ¿Quién desea participar en esta respuesta? Que el amor del mundo es de conveniencia. Muy bien. ¿Otro? Es egoísta. El egoísta, muy bien. ¿Y otro? Otra palabra condicional. Muy bien, condicional, muy bien. Y vamos a hablar un poquito más acerca de ese amor egoísta o de ese amor conveniente o de condición, que tal vez nosotros lo conocemos y hemos vivido en él. Y sobre todo cuando hay una aplicación en algunas partes de nuestras vidas, porque hoy en día mucho les gusta hablar de cómo amar al prójimo, de cómo estar bien con el prójimo, pero cuando hay ciertas situaciones demostramos nuestro egoísmo o cómo somos de convenientes o cómo somos de condicionales en el amor. Y eso lo vemos mucho en cómo tratamos a las personas, en cómo cambiamos con las personas. Acuérdense que una de las claves importantes de esta lección es cómo tratar a aquel que no es amoroso con nosotros. Y en la tercera lección lo vamos a aprender un poco más. Pero aquellos que no conocen del verdadero amor de Dios, ¿cómo tratarlos? Y a veces los cristianos o los que nos llamamos cristianos somos un ejemplo de la poca tolerancia que hay en el mundo. Somos un ejemplo de la poca paciencia que hay en el mundo. Eso es un pecado que hemos cometido. A mí me sorprende una historia que a mí me dejó muy marcado. Pues sabemos que los testigos de Jehová no son cristianos, eso lo sabemos por su creencia, que no creen en el Dios trino, en el Dios verdadero. Pero yo conocí una persona que es testigo de Jehová y es amigo, pues, es amigo mío. Y él me contó una historia de su suegro. Su suegro tiene una cicatriz en su rostro, en una de sus mejillas, y esa cicatriz fue provocada por alguien que usó un machete para con él. Pero la persona que usó ese machete para con él fue un pastor pentecostal. Y
pues ustedes saben que los testigos de Jehová tocan puertas y ellos quieren hablar a todos, y este pastor pentecostal pues quiso atender inicialmente a este señor, pero ¿cuál fue su actitud? Coger un machete y darle. Por Dios, uno se preocupa o mira esto. Aquí cerca a mi iglesia, Ariel conoce el templo acá en Medellín porque él ha venido. Hay cerca un parque que se llama el Parque Bolívar, y ahí es muy normal ver a personas de diferente fe hablando supuestamente la palabra de Dios. Pero es muy normal también usted verlos darse golpes, pelear a los golpes por las diferencias que tienen. Entonces vemos cómo con razón muchos no creen en el Dios que nosotros creemos. ¿Por qué? Pues cómo vivimos, cómo nosotros mostramos el amor al mundo. Otra manera que nosotros somos egoístas de conveniencia y de condición es que a veces por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a sentirnos mejor que otros. ¿Cómo así? Pues tal vez nos paramos frente a un alcohólico, frente a un drogadicto, o frente a una mujer que practica la prostitución, o frente a cualquier otra clase de personas, y creemos que somos mejores que ellos. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque la única diferencia entre tal vez ellos y nosotros es Jesucristo. Uso el tal vez porque hay muchos que creen que son creyentes, pero no lo son. No lo son. Entonces vemos de que hablan, y otra anécdota que recuerdo, conocí una mujer también que de mi barrio, de donde yo soy, y ella salía con la Biblia a gritarle a las colegialas, a las que iban para el colegio, tal vez porque las veía no muy bien vestidas o con sus uniformes cortos, les gritaba: prostitutas, ustedes llaman a la carne, y todas esas cosas, les gritaba. Esa no era la manera de llegar a estas personas. Si ustedes quieren conocer más del amor egoísta y todo esto, pues miren el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los fariseos, que se creían tan santos, vemos todo lo que hicieron. ¿Cómo empezó Hechos de los Apóstoles? Persiguiendo la iglesia. ¿Cómo terminó? Persiguiendo la iglesia. Hechos de los Apóstoles muestra todos los problemas que hay. ¿Y de dónde vienen esos problemas? Supuestamente de las personas que conocemos de Dios. Entonces, es un punto que nosotros necesitamos evaluar en nuestras vidas. Y necesitamos reconocer que hemos dado ese amor egoísta, conveniente y de condición. Y eso es un pecado que hemos cometido. Pero gracias a Dios que envió a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos amó sin egoísmo. Nos amó perfectamente y mostró esa prueba, esa muestra del amor en la cruz, dándonos el perdón de nuestros pecados. ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí en esta pregunta? Pastor, si me permite. Claro que sí, vamos a escuchar a Javier. A Javier y luego... Gracias. Sí, Javier. Haciendo referencia precisamente al amor de Dios, al amor ágape, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, nos dice el Señor Jesucristo, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el 13 continúa, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así como nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para la redención de nuestros pecados, ¿verdad? Él dice: no hay mayor amor que el que tú puedas dar tu vida, tu propia vida, por un amigo o una persona. ¿Sí? Si no estamos en condiciones de hacerlo, pues tal parece que no podríamos cumplir este mandato. Y lo podemos hacer, en su momento lo podemos hacer. Una de las, en Gálatas, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, en capítulo 5, versículo, si no me acuerdo, es 12, no 16, habla precisamente de del fruto del Espíritu, y uno de ellos
es una de las cualidades o características del fruto del Espíritu, es el amor. Es decir, usted hablaba precisamente de este pastor pentecostés, ¿verdad?, que agredió a una persona, ¿no? O sea, yo creo que nuestro Señor Jesucristo está esperando que nosotros nos llenemos de su amor para que, a pesar de que pueda venir alguien a agredirnos, maldecirnos o hacer algo en contra nuestra, nosotros mostremos el amor de Cristo hacia esa persona, un amor incondicional, un amor absoluto y completo, pastor. Ese era mi comentario. Gracias, José. Muy bien. ¿Quién más iba a participar? Joana, yo. Hola, Joana. ¿Cómo estás? Bien, hermano pastor, con bendición. A mí me llamó algo la atención de lo que algo usted decía ahí del amor egoísta, que esto, siendo cristiana aún, le decía, él le gritaba, ¿verdad? Pero no solo se ve en estos casos, o sea, por ejemplo, en las iglesias, a mí en mi caso me ha tocado vivir y verlo, ¿ya? Como la envidia, el egoísmo por el liderazgo, por no dejar que el otro supere en su vida cristiana como líder. Entonces, y siempre me he hecho esa pregunta y digo, ¿dónde está entonces el amor de Dios en nosotros? Para mí ha sido una pregunta a veces sin encontrarle mucha respuesta, porque uno a veces va a la iglesia y se supone que allí va a encontrar el amor de las personas con quien usted ha compartido. Donde hablábamos de agape también. ¿Ya? Entonces, ese amor deberíamos practicarlo día a día, ya ajustándonos, como decía el hermano Javier también, al mandamiento que el Señor nos ha dado en su palabra para poder cumplir. Y veo que es algo tan difícil muchas veces. A veces por el daño que le han hecho a uno o a otra persona, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, y vamos a hablar, vamos a hacer un paréntesis con la siguiente punto. Y ya lo sabemos, ¿dónde tuvo el lugar más grande la manifestación del amor ágape? Pues ya lo sabemos, lo leímos ahorita en Romanos 5:8. Ese amor ágape lo vemos en nuestro Dios cuando envió a nuestro Señor Jesucristo y dio su vida por nosotros. No nos dio a nosotros lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Ahora, es muy importante recordar que muchas de nuestras relaciones rotas con nosotros mismos es por lo que dices. Es esa falta de amor, no solamente en nosotros, sino para con los demás. Mire, nosotros necesitamos evaluar nuestras vidas de creyentes, de cristianos, y sobre todo dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Porque le ponemos freno al Espíritu Santo cuando no mostramos ese amor al otro. Es triste ver cómo muchos cristianos se están perdiendo y también muchos cristianos no están siendo luz para los que son incrédulos por la falta de dejar trabajar el Espíritu Santo y sobre todo el amor ágape, el amor que Dios nos da. Y viendo eso, vemos en la pregunta 7, vimos que hay unas actitudes o vamos a concentrarnos en algunos puntos que el video habló, ¿verdad? Y vamos a hablar del primero, la primera barrera que mostró, hablando del egoísmo, ¿sí? Del egoísmo. Y realmente, como les digo, en esto no nos podemos sacar en limpio, pues todos nosotros, los que estamos acá, hemos olvidado practicar el amor ágape y hemos caído en ese pecado del egoísmo, de pensar solamente en
nosotros, en nosotros. La palabra egoísmo viene compuesta de dos términos también. Ego es la primera persona del singular en el griego, el yo, ismo, hacer aparte. Entonces, eso es lo que significa lo que yo soy, todo para mí, olvidando Dios para qué nos tiene acá. ¿Cómo pecamos con el egoísmo? Cuando no predicamos el mensaje de salvación a otros. ¿Cómo pecamos con el egoísmo? Cuando no ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y es muy importante recordar nuestro Señor Jesucristo cómo nos mandó para que nos amáramos. Ya escuchamos ahorita el Evangelio de Juan 13:34 y vamos a volverlos a escuchar, que es una aplicación que va guiándonos para que este pecado del egoísmo, recordemos, no caigamos. Pero si en algún momento hemos caído en el pecado del egoísmo, recordemos que tenemos perdón de este pecado por Cristo, en Cristo, porque Jesús nunca fue egoísta. Recuerden esa historia bíblica, cuando Jesús iba caminando y habían unos hombres que tenían lepra, y esos hombres que le gritaban a Jesús: Maestro, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pues Cristo tranquilamente pudo haber seguido su camino, como cuando nosotros vamos caminando en nuestras calles y vemos que hay un mendigo en la calle, o como nosotros llamamos acá en Colombia, un gamín. ¿Qué hacemos muchas veces? Pues cambiamos de acera, nos cambiamos de calle, porque no queremos ser molestados, porque nos da miedo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, mire, se devolvió, y en su amor ágape fue y curó a estas personas. Y lo hizo para que nosotros fuéramos perdonados. Él es nuestro sustituto, Él lo hizo. Y recuerden, conectados al amor y al agradecimiento a Él. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quién desea leer Juan capítulo 13, versículo 34? Y otra persona que lea Hechos capítulo 20, versículo 35. Juan 13, 34. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muy bien. Y otra vez, esta palabra que aparece acá en amor es el amor ágape, que nos amemos unos a otros. Y ahorita escuchábamos de nuestros comportamientos en la iglesia a veces. A veces volvemos la iglesia como un club, ¿verdad? Nos gusta hacernos no más con unos, no con los otros. Llegan personas nuevas a la iglesia y si el pastor no se acerca a hablar o saludar a esas personas, tal vez no nos motivamos nosotros a hacer lo mismo. Tal vez nos damos cuenta de que alguien en la iglesia necesita algo o alguna ayuda espiritual o material. ¿Y cuál es nuestra actitud muchas veces? Que para eso está el pastor. Para eso se encarga el pastor, ¿sí? No, es cómo vamos a mostrar el amor los unos a los otros. Ya sabemos, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. ¿Quién desea leer Hechos 20:35? ¿Yo, pastor? Claro que sí, dale, Gracie. ¿Sí? ¿Quién lo va a leer? Sí, yo. Dale, dale. Todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muy bien. El final de ese versículo. Hay más dicha, o dice, es bienaventurado dar que recibir. Una de las claves para los que somos casados o los que quieren casarse en algún momento es tener en cuenta una clave que nos enseña la Biblia con este versículo. El hombre siempre necesita estar pensando cómo hacer feliz a su esposa. La esposa siempre está pensando cómo hacer feliz al hombre, a su esposo. El día que el esposo dice, es que usted ya no me hace feliz, está siendo egoísta, o viceversa.
El día que la esposa dice al esposo, es que usted no me está haciendo feliz, es egoísta. Esa clave, cuando la tenemos y sabemos que el matrimonio es muy importante, tener a Cristo en medio del matrimonio, porque la relación del matrimonio es esposo, esposa y Cristo, pues siempre vamos a pensar cómo hacer feliz a nuestras esposas, o las esposas cómo hacer feliz al esposo. Hay más dicha en dar que en recibir. Si a ustedes les toca darle consejería a alguien que tiene problemas en su matrimonio y escuchan esto, ¿ya no me hace feliz? Pues ya tienen una clave. El pecado, el egoísmo, hay que trabajarlo en esta persona. La otra barrera, voy a hablar de las barreras y luego escuchamos los comentarios o alguna pregunta. La otra barrera que el video nos enseñó es la avaricia. Y esto, personalmente, yo veo una gran preocupación en muchas iglesias hoy en día, en muchas predicaciones hoy en día, con el famoso evangelio social. La gente está yendo a las iglesias supuestamente para recibir más dinero. La gente va a la iglesia y da sus siembras o da sus diezmos haciendo un trueque con Dios. Y se están dejando llevar por una falsa enseñanza que dicen, mire, es que Dios le va a prosperar a usted en todo. Y somos matados, felices, escuchando testimonios de personas que supuestamente antes de ser creyentes eran muy pobres y después de dar su diezmo o ser creyentes, ya es que tienen mucho dinero. Entonces su propósito de tener una buena relación con Dios no existe, no existe. ¿Por qué? Porque la verdadera necesidad de nosotros escuchar de Dios no es lo material, es el problema serio que tenemos que se llama el pecado y cómo Cristo solucionó ese problema por amor a nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez escuché una predicación tan triste, tan vacía, cuando en Corintios escuchamos que somos nuevas criaturas en Cristo, y un hombre, un predicador, yo pensé que iba a hablar de la fe, o sea, ser nueva criatura en Cristo es ser creyentes, ahí no hay otra cosa más. Y este hombre decía en su predicación que él primero dormía en el suelo, pero cuando él fue nueva criatura en Dios y empezó a dar su diezmo, empezó a sembrar a Dios, ya no dormía en el suelo, dormía en un colchón, yo no sé qué, que tenía y él daba todas las características de su colchón. ¿Y por qué recibió ese colchón? Porque es nueva criatura en Cristo. ¡Qué sermón tan diabólico! Eso es un mensaje del diablo, no es el mensaje de Dios. Porque si ustedes recuerdan lo que aprendimos con la avaricia, ser felices y conformes con lo que tenemos. Los invito para que estudien el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos pone en el nivel en el cual necesitamos saber manejar las cosas materiales. Dios nos bendice materialmente conforme a su voluntad. A unos da más que otros. ¿Por qué? Él lo quiere dar, lo quiere hacer así. Pero como creyentes vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Y por favor otra persona que nos busque 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Sí. Dale. ¿Leo el 4? ¿Puedo leer Filipenses? Timoteo 6:6, pastor. Listo, entonces Alex tiene Filipenses y luego tú, Martín, lees Timoteo. ¿Bien? Timoteo 6:6, sí. Dale. Sí, Alex, te escuchamos Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo
por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos sabemos que Pablo, cuando no tenía ofrendas para hacer sus viajes o trabajar para el Señor, pues la historia dice de que él hacía carpas para subsistir. Pero mire lo que nos enseña Pablo: ser felices cuando tenemos, ser felices cuando no tenemos. Muchos problemas que tenemos con cristianos o nosotros como cristianos es la mala mayordomía. Nosotros nos gastamos el dinero que no tenemos y después queremos ir a la iglesia, tirar rodilla, como muchos dicen, y esperando que les caiga dinero del cielo. Precisamente preparando esa clase, aquí yo creo que ustedes conocen, en sus países debe haber esos mismos grupos, la oración fuerte al Espíritu Santo. Aquí en Colombia todavía existe mucho. Y anoche estaba viendo un pastor entrevistando personas, dando testimonios de que pagaron deudas, testimonios de que ya no aguantaban hambre, y un poco de cosas que decían, y ninguno habló de lo más importante, del perdón de los pecados. Ninguno habló de Cristo, por Cristo. Entonces esas iglesias, ¿de qué están llenas? De una predicación llena de avaricia. No son felices, no son conformes con lo que tienen. Por favor, Martín, 1 Timoteo 6:6. Sí, Timoteo 6:6 dice, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Muy bien. ¿Y qué es la piedad? Pablo explica muy bien que la piedad, enseñándole a Timoteo, es creer en Jesucristo. Él explica muy bien en qué consiste esa piedad. Y esa creer en Jesucristo va unido a cómo vivimos y en cuanto a lo material. En el Padre Nuestro, ¿qué pedimos? Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor nos va a dar techo, comida y vestido. Y no nos va a dar techo, comida y vestido porque lo hayamos ganado. Él lo da por su misericordia. Nosotros necesitamos dejar de estar midiéndonos con otros. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día somos mirando quién tiene el mejor carro, o somos mirando quién tiene el mejor celular, quién tiene el mejor televisor, y no nos importa, pero queremos tener eso. No, nuestra verdadera felicidad está en las cosas espirituales. Lo material es la añadidura, y Dios nos va a bendecir conforme a su voluntad. Él nos va a dar techo, comida y vestido, que es lo que necesitamos. Y por eso los animo para que complementen este tema estudiándose el libro de Eclesiastés. Ustedes saben que lo escribió Salomón, un hombre muy poderoso, muy rico, que no solamente fue con tanta sabiduría que Dios le dio para gobernar, sino que fue muy rico. Pero, ¿qué aprendió él de las cosas materiales? Luego hablamos que hay una tercera barrera, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y por eso hay que controlar nuestro viejo hombre, y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo se controla al viejo hombre? Reconociendo cada día que somos pecadores. Ese arrepentimiento es un cambio de pedirle a nuestro Dios: Señor, tú sabes que yo peco en esto, ayúdame. Abrir nuestro corazón, que el Espíritu Santo hace eso, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cambiando esas cosas que ofenden a nuestro Dios. Y esas cosas que ofenden a nuestro Dios es ¿qué? El pecado. Ahorita Javier leyó Juan 14:21, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes me conocen y ese amor, y en amor vamos a vivir diferente. Mire, ¿dónde está la verdadera libertad? En los mandamientos de Dios. Ahí está la verdadera libertad. Pero cada día, reconozcamos que somos pecadores. Juan 14:21, ¿qué dice? ¿Quién desea leerlo? ¿Lo puedo leer?
Claro que sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy bien. Y recuerden, para poder arrepentirnos diariamente y saber Dios qué pide, hay que tener muy en cuenta el Dios de justicia y el Dios de amor. El Dios de justicia me pone los mandamientos frente a los mandamientos y me recuerda que aún peco. Pero por amor a Dios, por amor a Él, ya nuestra vida no va a ser por una conveniencia con Dios, sino por nuestra convicción de saber que nuestra relación con Dios está arreglada. Y el último punto que habla, la última barrera que habla esta sección, es hablar de la expectativa indicada. ¿Y cuál es esa expectativa indicada? Siempre estar mirando el cielo, siempre estar confiando en ese lugar que nuestro Dios nos ha regalado por su gracia. Es allá donde vamos a estar eternamente. Hoy en día volvemos a lo mismo. Muchos quieren vivir un pequeño cielo en este mundo, predicando lo que la Biblia no predica, prometiendo lo que la Biblia no promete. No promete. Miren, ningún versículo bíblico. Antes vamos a encontrar de que el que es creyente va a tener muy buena vida acá. No. En Hechos de los Apóstoles aprendemos, dice, a causa de muchas tribulaciones, vamos a entrar al reino de los cielos. Y otra vez, muchos quieren vivir en este mundo sin enfermedades, sin problemas, sin ninguna dificultad, porque tienen su confianza en este mundo y no en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿qué nos enseña? ¿Lo leo yo? Claro que sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Dónde está nuestra verdadera casa, nuestra ciudadanía? En el cielo. Entonces, cuando nosotros, en verdad, ponemos las necesidades de los otros por encima de las nuestras, cuando somos felices con lo que tenemos, cuando diariamente nos arrepentimos de nuestros pecados, siempre nuestra mirada va a estar en el cielo, sabiendo que allá nuestro Dios nos está esperando. Y combinando esto, es así como vamos a tener la verdadera felicidad, porque tenemos la persona indicada en nuestras vidas, que es nuestro Dios, que nos dio a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nos enseña a vivir de la manera como lo acabamos de escuchar. ¿Alguna pregunta, algún comentario con alguna de estas barreras? Muy bien, parece que quedó claro. Y sí, ¿quién desea? Sí, a mí me gustaría mucho. No escuchamos bien al que está hablando. Me gustaría mucho que repitiera entre la 3 y la 4 lo que usted dijo de los hermanos que esperan algo superior acá, pero con sus palabras. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que ¿cuál es la predicación que escuchamos hoy en día? De que si usted que ya no van a haber enfermedades, por eso la gente va a las famosas maratónicas, porque van a recibir milagros. Por eso es que la gente va con unas necesidades diferentes, buscando un pequeño reino de los cielos acá en la tierra. Hay que tener cuidado con eso. En la Biblia sí hay milagros y creemos en los milagros. Y Dios puede actuar el milagro en cualquiera. Pero Dios no usa a algunas personas, porque eso es una de las fallas que vemos hoy en día, de que muchos creen que tienen mejor relación con Dios que otros y por eso dicen que hacen milagros. Dios no necesita de ninguno de nosotros para hacer un milagro. Dios actúa, nosotros oramos, cuando nosotros estamos orando por alguien que está enfermo, ¿qué vamos a decir? Señor, si es tu voluntad que esa persona se recupere.
Pero si es que tu voluntad, lo que estamos escuchando y viendo hoy en día, en el nombre de Jesús, cúrate. En el nombre del Señor, cúrate. Hombre, usted no sabe cuál es el propósito de Dios con esa persona. Entonces ahí estás prometiendo algo que la Biblia no promete. ¿Qué estás prometiendo? Un pequeño cielo acá en la tierra. Y no, aquí vamos a vivir tribulaciones, siempre. ¿El sentido del Salmo 23 cuál es? ¿Por dónde nos lleva el buen pastor? ¿Sí? Lean el Salmo 23. Pastor verde nos lleva, ¿pero a dónde? Porque nos ayuda a pasar por esta oscuridad que hay en este mundo. ¿Puedo agregar un comentario aquí en esta parte? Sí, claro. Lo siguiente. Una de las razones de la reforma fue, y que manifestaba Lutero en sus tesis, era la venta de cargos y de favores y la venta del cielo por parte de la cristiandad de ese entonces. Entonces, prácticamente con esta nueva teología de la prosperidad y sus corrientes, se estaría cometiendo, a mi juicio, el mismo error, porque estaríamos vendiendo milagros. Da una ofrenda, mientras más grande es tu ofrenda, mayor será tu milagro. ¿No era eso lo mismo que decían los papas en la antigüedad y los clérigos cuando decían que mientras más grande fuera la ofrenda o el pago que dieran, mayor sería su puesto en el cielo y mayor el número de pecados y no irían al purgatorio y todas las cosas que ellos decían en aquel entonces? Entonces, a mi juicio, eso tiene que tener mucho cuidado y se está cometiendo el mismo error con otras palabras. Gracias, Alex, muy bien esa intervención. Entonces, mire, y se pierde, es la predicación que le gusta al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta esa predicación al diablo? Porque gana más almas. La gente no está yendo a las iglesias para escuchar del perdón de los pecados, que es lo más importante. La gente ¿a qué está yendo a las iglesias? A recibir milagros. A lo que estamos escuchando de esa teología de la prosperidad. Mire, eso es algo muy bueno conocer de la historia. Ya te doy la palabra. Es algo que entró en el siglo pasado. Todo eso de los movimientos pentecostales y carismáticos no es algo antiguo. O sea, la gente estudia Hechos de los Apóstoles y quieren volver sus iglesias como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Y eso es un gran error. Y es muy bueno de que ustedes puedan conocer un poco de la historia del pentecostalismo y de los carismáticos. Y hoy en día, por eso vamos a ofrecer el curso de identificación espiritual con ustedes. Porque hoy en día la gente tiene en sus iglesias de todo. Tiene de toda clase de teología, casi menos de la Biblia. Entonces tienen un poquito de uno, un poquito del otro, un poquito pentecostal, un poquito carismático, un poquito, pues no quiero ofender a nadie, pero a veces nosotros hablamos fuerte en contra de los católicos romanos y también nosotros a veces caemos en esa idolatría, pastorlatría, a veces caemos en esas cosas. Pero todo eso, ¿por qué? Por el pentecostalismo y lo carismático, y eso hay que tener mucho cuidado. Edwin. Yo quería hablaba de la sanidad. De hecho, pues, mi enseñanza ha sido más en el amor y en la fe en Cristo, ha sido más mi formación cristocéntrica. Pero yo quiero hablar algo sobre la sanidad. Y esto como testimonio. Y eso yo no lo compré, simplemente activé mi fe. Hace como 4 años, a mí se me detectó una piedra en la vesícula y entonces dijeron, bueno, hay que operarlo. Y de repente pues, hubo circunstancias y yo dejé de trabajar y el seguro ya no me pudo cubrir, por lo tanto no me pudo operar. Pero vine yo, por fe, yo oré,
puse mano en el lugar. Y eso que no es que se tenga, es que yo, orando con fe, pidiéndole al Señor, sobre todo, que me sane. Y después, después, yo no tuve necesidad de ir otra vez a hacerme ultrasonido para ver si la piedra está o no está. No, es que yo nunca fui, ahí lo dejé. Y han pasado 3 años y no me operé. Y yo no sé si la piedra está o no está. Y es que yo activé. Entonces, muchas veces la sanidad que las personas es, no importa si es un culto, una vigilia, una maranata, va a escuchar una palabra. Por fe uno se salva. En el caso mío, yo solo creí la palabra. Yo la activé en mi vida. Y yo digo que estoy sano en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que yo veo, sí, digamos, en mi vida. Sí, y no necesito, pues, digamos, yo solamente oigo la palabra. Sí, y tomo lo que es bueno, y lo malo lo rechazo, porque claro, la misma enseñanza, Pablo nos dice, Pablo es un buen padre espiritual, que cómo formó a Timoteo, y en estas cartas en Filipenses, cómo le explica cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. Sí. Activar y sobre todo vivir lo mismo. Sí, y gracias por compartir. No voy a negar si el milagro lo hizo Dios o no, porque no conocemos los designios del Señor. Pero mira, Edwin, hay algo en toda tu explicación, ¿verdad? Y es que en la explicación te estás dando la gloria a ti, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? Yo activé la fe. Es que yo hice esto, yo hice aquello. No le estás dando la gloria a Dios. Entonces, mira, otra vez, si Dios te curó fue por su gracia, por su misericordia. Y tal vez todos podemos hablar de que Dios nos ha ayudado en momentos difíciles de nuestra vida. Pero es ahí, Edwin, donde te invito para que hay que cambiar esa manera de hablar, ¿verdad? Porque tristemente te digo, no le diste la gloria a Dios en eso. Siempre yo activé, yo hice, lloré. No, mira, ¿qué es lo más importante que Dios ha hecho por ti? Perdonar tu pecado, darte a Cristo Jesús. Los momentos de enfermedad son momentos para que oremos. Sí, y otra vez, Padre, si es tu voluntad, porque Jesús nos enseñó esa diferencia. Nosotros podemos pedir espiritualmente todo lo que queramos, todo lo que queramos, amor, benignidad, paz, que nos mantenga en sus caminos, pero espiritualmente, pero materialmente, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mira, mi amigo, no le estoy quitando la gloria, si Dios actuó el milagro o no, Dios lo puede haber hecho, pero dale la gloria a Él. ¿Sí? Él no lo hizo porque usted lo activó, Él no lo hizo porque usted puso la mano ahí, porque Él quiso curarte, ¿verdad? Pero lo más importante es el perdón y la salvación. Yo entiendo lo que dices, porque ha sido, y eso es lo que necesitamos aprender con este curso. No estamos en contra de los milagros, Dios puede actuar, pero ¿dónde está la falla? Cuando nos damos la gloria a nosotros. Ahí estamos mal, ¿verdad? Y es un tema que podríamos hablar en otra sección. Y también con Pablo, mire con Pablo. Pablo tenía una enfermedad y dice la Biblia, oró 3 veces al Señor y el Señor que le contestó, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, en esos temas hay que tener mucho cuidado, porque lo que contaste, pues todos podemos contar y cosas que puede haber pasado, pero otra vez, que no sea por nosotros, que sea la voluntad de Dios. Sí, una de las cosas. ¿Sí, Alex? ¿Puedo? Sí, Alex, ya la última intervención, Alex. Una de las cosas que está sucediendo es esa en que el que queremos imponer nuestra voluntad
a la voluntad de Dios y queremos darle inclusive consejo a Dios. E inclusive, yo me atrevería a ir más allá. Muchas veces creemos que la fe, ciertamente la fe hay que activarla, pero y si tienes fe, verás la gloria de Dios, dice la palabra. Pero la fe, ¿de quién viene? Es un regalo del Espíritu Santo. Si mi fe se activa, es porque Dios permitió que mi fe se activara. Entonces, hasta en eso es misericordia. Hasta en eso, Dios es tan compasivo que sabe lo que yo necesito y en su ágape infinito me da la medida de fe para que ocurra cualquier cosa que Él quiere hacer en mi vida. Y todo milagro, toda circunstancia es una señal de la misericordia que Dios tiene para con la humanidad. Ahora bien, hemos hecho mucho énfasis, hemos hecho a nivel general de las iglesias, se hace hoy día mucho énfasis en que es el esfuerzo humano, en que la santidad es esto, en que la santidad es aquello. O sea, yo creo y comparto totalmente con usted, pastor, cuando dice de que con nuestras palabras, e inclusive desde los púlpitos, diría yo, se le está quitando la gloria a Dios, en que Dios, por ejemplo, el caso del hermano, Dios fue tan misericordioso con él que le activó fe para que él orara, para Dios actuar y hacer lo que él quiso hacer en su vida. Y lo más importante, o sea, cuando hablamos de la fe, ¿qué es la fe? O sea, la fe bíblica es creer en Jesús como el Salvador. O sea, si yo digo, yo tengo fe y por eso me voy a curar, eso es falsa doctrina. La única fe que habla la Biblia es la fe salvadora, fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios actúa por su poder, por su amor, su misericordia, ¿verdad? Hay un texto duro en Tesalonicenses que dice que hasta Dios permite que el diablo haga milagros. Para los que no creen en la verdad, sigan creyendo en la mentira. O sea, hay gente que no cree que lo más importante de sus vidas es el perdón de sus pecados, es Jesucristo. Y como se dejan cegar por lo que la Biblia no promete, o sea, detrás de los milagros y una cosa y la otra, Dios permite que el diablo actúe milagros ahí. Pero eso finalmente, yo no soy quien para decir si este milagro o un milagro o aquel milagro viene del diablo o de Dios. Eso es algo que hay que dejárselo a Dios. Él es el que sabe cómo actuar, dónde actuar y en quién actuar. Vamos a terminar nuestra clase con oración. Padre de amor, te pedimos, Señor, que nos des estos dones que necesitamos en nuestras vidas. Concentrarnos más en dar que en recibir. Ser felices con lo que tenemos. Darnos arrepentimiento diario y mantener nuestra promesa en el cielo. Permita, Señor, de que siempre que hablemos de lo más importante que has hecho por nosotros, ha sido darnos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, es a Jesucristo. Que no nos limitemos a creer y a pensar cosas de este mundo, sino en el cielo, en la vida eterna. Te pedimos, Padre de amor, por cada uno de estos estudiantes. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales. Bendícelos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, Señor de los cielos, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe por la dirección de tu palabra, llevándonos a la vida eterna. Danos un buen descanso en esta noche y que el día de mañana todo lo que pensemos, hablamos y digamos sea para tu honor y gloria. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una buena noche, ¿pueden despedirse? Sí, desde Chile.
María Angélica, y no quiero de quedarme callada sobre la gran comisión. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Gloria al Señor. Yo creo que mientras uno le trabaja al Señor, el Señor está haciendo gloria y sanidad en el mundo. Porque así trabaja el Señor. Amén. ¿Quién más puede despedirse? Que pasen buenas noches. Buenas Paz y noches, bendiciones gracias. para todos. Un placer haber compartido esta tercera clase con cada uno de nosotros. Y gracias a usted, pastor, por la aclaración. ¿Quién más desea despedirse? Buenas Gracias, noches. pastor. Dios les bendiga. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, acá desde Cancún, México, un saludo, mis bendiciones y que el Señor les guarde en su descanso. Una buena noche. Bendiciones, pastor. Una buena noche. Esta noche. Buenas Buenas noches, noches. pastor. Dios les bendiga, hermano. Una buena noche para todos. Sigan en descanso. Buenas noches, pastor. Bendición.